Este es el podcast de Canal Museal, producido por Canal Museal, crónicas y reseñas patrimoniales para Radio Canal Museal, la primera radio patrimonial del Perú. Así canta Odino Guevara Salcedo, Licano de corazón, para todo Cajamarca, el Perú y el mundo. ¡Eso! La fiesta de Udilberto, la fiesta de Udilberto se celebra con anhelo, se celebra con anhelo. Lo celebran sus devotos, lo celebran sus devotos, y también su mismo pueblo, y también su mismo pueblo. Desde lejos he venido, desde lejos he venido. Estamos escuchando la fiesta de Udilberto Vázquez, del grupo Voces y Melodías de Cajamarca, de Odino Guevara. De saber que se celebra, de saber que se celebra la fiesta de Wilbertito, la fiesta de Wilbertito. Hola Teresa, estamos hoy en el quinto podcast de Canal Museal y surgen varias interrogantes previas antes de inicio. Por ejemplo, ¿quién fue Udilberto Vázquez Bautista? ¿Qué hizo él para pasar a la historia en Cajamarca? ¿Qué consiste la devoción alrededor de su figura y presencia? ¿Quién es Héctor Marreros? ¿Qué hizo Marreros respecto a la historia de Udilberto? Bueno, todas esas preguntas y esos temas vamos a tratarlos el día de hoy en este especial dedicado a Udilberto Vázquez Bautista. Todo tu pueblo se alegre en sus corazones. Tuvimos la oportunidad de visitar el mausoleo, la tumba donde se encuentran los restos de Udilberto Vázquez en el Cementerio General de Cajamarca. Un mausoleo lleno de flores, de recuerdos a Udilberto, un personaje, como decíamos, muy polémico, pues además de ser, como decíamos, un santo popular no reconocido por la iglesia, es también el último ejecutado bajo la pena de muerte en el Perú. Entonces, Teresa, ¿te parece si empezamos con la historia de Udilberto y luego con la entrevista a Héctor Marreros, que nos va a dar más luces respecto a Udilberto y también en sus proyecciones, tanto en la pantalla chica como en la grande? La fiesta de Udilberto, una fiesta sin igual, se celebra en Cajamarca por a nivel nacional. Así se baila y se goza en producciones musicales, la voz peruana. Así, Odino Guevara. Podemos comenzar contando de que no conocíamos casi nada de Udilberto hasta que tuvimos la oportunidad de viajar a Cajamarca. Y allá conocimos su historia, pudimos ver por televisión parte de la miniserie que se transmitía sobre la vida de Udilberto, y de inmediato provocó nuestro interés, que incluso nos llevó a conocer el mausoleo de Udilberto en el Cementerio General de Cajamarca. ¿Recuerdas tú ese día? Efectivamente, gracias a la obra cinematográfica de Héctor Marreros, pudo captar en nosotros nuestro interés por conocer a este santo popular y la gran devoción que había de la gente por él. Visitamos el Cementerio General de Cajamarca en busca del mausoleo de Udilberto Vázquez Bautista. Nos llamó mucha atención cómo estaba separado, ¿no?, del resto de los demás mausoleos y pabellones del cementerio. Recuerdas que tuvimos que salir de este conjunto de pabellones, cruzar una pequeña pampa, ¿no?, y llegar hasta un montículo, y sobre esta pequeña montañita estaba el monumento.
y la gran cantidad de velas que había. Sí. Sorprendente. Y el interior mismo del mausoleo con una gran cantidad de retratos, de ofrendas florales, objetos. Y un busto de medio cuerpo, ¿no? Del rostro de Udilberto. Un busto en piedra que había sido realizado en base a la fotografía, de la cual pues también podríamos decir que es un rescate del cineasta Héctor Marreros. Mira, Teresa, estamos en septiembre y justamente hace pocas semanas, el día 11 de septiembre, se cumple un año más de aquella fecha de 1970, en la cual Udilberto Vázquez Bautista fue ejecutado en la cárcel pública de Cajamarca. Y su caso es emblemático para el estudio de la sociología, de la devoción popular, de la criminología, y ahora también es un caso para un cineasta tan importante como Marreros, quien es uno de los fundadores del cine regional en el Perú. Pero interesante sería de que hablemos un poco de la historia de Udilberto Vázquez Bautista, un poco en base a las lecturas que hemos podido recabar, tanto de algunos libros o de internet, para poder contarles a los amigos de la Anuncial quién era Udilberto Vázquez Bautista. Y como ya es costumbre, desde nuestros primeros podcasts, seguimos y continuamos con las colaboraciones de nuestros amigos de la tribu de narradores. En esta ocasión, un poema de Mario Benedetti, narrado por Irma Chumpitaz. El poema ¿Cuánto te quiero?, de Mario Benedetti. Hoy quiero decirte los te quiero que nunca te he dicho, los te amo que siempre oculté y los te necesito que me queman por dentro. Hoy quiero que sepas que sin ti no vivo y que sin ti no muero, porque ya no puedo estar sin ti, te lo digo hoy, por si mañana no existo, por si mañana se te olvida cuánto te quiero. Cuánto te quiero, de Mario Benedetti. Soy Irma Chumpitaz de la tribu de narradores. A continuación, el mensaje museal del día de Canal Museal, en Radio Canal Museal. Un museo no es solo un edificio que contiene objetos silenciosos. Un museo puede ser una ciudad, una calle, nuestra casa o lo que hay debajo de ella. O nosotros mismos, llenos de recuerdos, de historias pasadas y de grandes expectativas ante las emociones y los asombros por venir. Todos podemos hacer historia, porque todos somos parte de una historia. Tomado del libro Pequeños Objetos, Grandes Historias, editado por Canal Museal en 2019. Bueno, existe una polémica. Muchos decían si era un santo o un violador. Un santo o un violador, inocente o culpable, su figura hasta el día de hoy provoca una serie de discusiones y de polémicas. Udilberto Vázquez, como decíamos, reposa hoy en el cementerio de Cajamarca. Fue fusilado un día 11 de septiembre de 1970. ¿Por qué? Porque se le acusaba de haber ultrajado a una niña de 11 años. Las primeras investigaciones apuntaban a su hermano, pero la historia es esta. Udilberto asume
la culpa, para evitar que su hermano caiga preso, es llevado a la cárcel, es condenado. Cuando es fusilado, le preguntan por qué asume esa culpa, y él dice: no hay nada más santo que proteger la vida de un hermano. Algo así. No, esa es en pocas palabras la imagen de Udilberto, ¿no? Pero dentro de eso hay muchas historias más, ¿no? El caso de Udilberto fue uno de los casos más sonados por la prensa de los años 70 en el Perú. Debido a que fue el último acto de fusilamiento por haber cometido un delito extremo como ultrajar y acabar con la vida de una niña inocente. Mira, acá he encontrado en internet, en una página que se llama Gente de Chota, un texto que nos resume el caso de Udilberto. Te lo leo. El caso provenía de Cajamarca, sobre violación sexual de una menor de edad a la que luego de consumarse el acto sexual se asesinó de 27 puñaladas. Los hechos se remiten al 5 de septiembre de 1966, cuando Udilberto Vázquez fue acusado de cometer el delito de violación y muerte de una pastorcita de 11 años de edad en una lejana comunidad de Chota. En el expediente consta que el acusado cogió fuertemente del brazo a la menor, Francisca Amelia Chuque Saavedra, para dar rienda suelta a sus bajos instintos, y que cuando fue ubicado y capturado dijo no saber nada del paradero de la menor, porque esa hora estaba trabajando, lo cual fue desmentido totalmente por sus compañeros de trabajo. Udilberto fue condenado un 13 de julio de 1970 a una pena de 25 años de cárcel, pero esa sentencia fue apelada por los familiares, sobre todo de un testigo que dice acá: Santos Dionisio Saavedra, quien narró cómo Vázquez Bautista llevó del brazo a la menor de 11 años de edad, introduciéndola en un matorral, y escuchó la voz angustiada de aquella que gritaba: papá, papá, papá. Este tipo de testimonios y de testigos fueron quienes durante el proceso hicieron cambiar esa pena de 25 años de cárcel por la pena de muerte, la cual fue decretada el 13 de julio de 1970. El fusilamiento de Udilberto fue uno de los temas favoritos de la prensa, y así lo dice este texto. Los periódicos de la época dieron amplia cobertura a la ejecución, a quien llamaban el monstruo de los Andes. Se conoce de periodistas apostados en el balcón de una casa vecina al campo deportivo del Penal, narrando los acontecimientos, incluso reportando el desmayo de uno de los magistrados presentes. El diario La Crónica tituló: necesitaron 2 jueces para el fusilamiento. Uno sufrió desmayo en plena ejecución, otro lo reemplazó. El diario Extra abrió su portada el 12 de septiembre de 1970 con la portada inmensa en letras negras diciendo: así fue la ejecución del monstruo de Cajamarca. Se conoce que los internos del penal recogieron pedazos de huesos fusilados y les prendieron velitas porque suponían que no era culpable. Sostienen los defensores de Udilberto que se autoinculpó para salvar a su hermano, quien en ese entonces tenía una familia que mantener, tenía hijos. Entonces Udilberto, ante esa situación de su hermano, decide asumir la culpa, y asumiendo la culpa accede a la pena capital, y de la pena capital al fervor popular. Mi corazón va latiendo. Podemos comprender cuánta gente se siente conmovida por la situación de Udilberto Vázquez. Ve como un acto de injusticia también el trato que recibió por parte de las autoridades, habiendo pasado él durante 5 años de pena de cárcel y posteriormente su fusilamiento. Entonces este ya denominado monstruo de los Andes o el monstruo de Cajamarca es fusilado, pero desde ese entonces y bajo esta leyenda de haberse autoinculpado, haberse sacrificado por su hermano, su tumba
empezó a ser visitada. Muchos fieles que iban a pedirle salud, trabajo o ser favorecidos en el amor, los negocios. Incluso Marreros también va a contar el día de su entrevista que ha sido testigo de objetos de hechicería alrededor del mausoleo de Udilberto. Tanto es influencia que tanto la gente que va a buscar el bien a través de él, también puede ir un grupo de personas a buscar hacer el mal, invocando a su presencia, ¿no? Tan extraña entre maligna e inocente. Esa ambivalencia favorece que tanto, como decíamos, hechiceros como fieles y devotos sigan el rito de devoción de Udilberto Vázquez Bautista. Y qué importante es la imagen fotográfica para poder tener un referente visual de un santo popular. ¿Acaso no es la misma situación que con Sarita Colonia o con la niña Melchor? ¿Melchor? La niñita esa de la foto. Claro, estás hablando de Rosita de Pachacútec. Rosita de Pachacútec es otra niña también de una trágica historia, pero no en Cajamarca, sino en Ica. Recuerdo que con un amigo viajamos una vez hasta Ica para poder llegar al cuarto de Rosita de Pachacútec, que también vivió en la década casi cuando ocurre el crimen de Udilberto. Hablamos de la década de 1970. Ella nace en 1966 y es asesinada en 1974 en Ica, justamente en un distrito llamado Pachacútec. Fue violada en el interior de su vivienda. Se dice que fue un sujeto con un cuchillo, que ella falleció después de toda esta agresión tan terrible. Pero todos conocían que Rosita era una niña muy devota, muy fiel, que también hace que la fe y devoción por Rosita empiece poco después. Son primeros signos, primeros milagros pequeños, aquellos que inician muchas veces estas devociones. En el caso también de Udilberto, un primer milagro lleva a un segundo milagro de alguien que dice, ¿no?, que Udilberto le favoreció. En el caso también de Rosita, alguien va y pide un favor a las ánimas, se cumple y empieza entonces este gran fenómeno de devoción popular. En el mismo caso también de Sarita Colonia, también son los fieles que van a pedir gracia y favores a las almas del cementerio, y entre ellas el grupo de fieles se acercó a la tumba de Sarita Colonia, que en ese momento era Señor de la Cruz, piden favores, un milagro, y se van cumpliendo poco a poco, lo cual provoca que Sarita sea la figura de devoción popular tan importante como es ahora. Luego de Sarita siguen otros niños, otros jóvenes también santos populares. Udilberto, recordemos, también era una persona joven, no era alguien mayor, ¿no? Entonces está Rosita Pachacútec, está el niño Chicho también, que fallece en el terremoto justamente reciente, del año 97 creo que es, ¿no? Entonces son un grupo de niños que van provocando esta devoción, niños y jóvenes como Udilberto. Y la foto misma, el retrato de Udilberto, se lo ve con un rostro inocente y bastante joven, sin barba ni bigotes. Exactamente, ¿no? Y ese único retrato de Udilberto es el que provoca el fervor alrededor de esta imagen. También Rosita Pachacútec, su fotografía fue convertida en dibujo, y si uno va a su mausoleo va a ver centenares de dibujos de Rosita hechas por los devotos, desde niños hasta gente adulta. Sarita Colonia es otro caso también de la iconografía que va mutando en imaginario, ¿no? Un caso interesante es el caso de Ricardito Espil, un niño fallecido en el siglo XIX, que por mucho tiempo fue rodeado de fieles en torno a su estatua de mármol. Nunca se conoció una imagen verídica de él hasta que en una investigación logré ubicar en el archivo Curret la fotografía de Ricardito Espil, en la cual supuestamente un escultor italiano se basó para hacer la escultura que está ahora en el cementerio Proyecto Maestro. Y si uno ve la imagen fotográfica y ve la escultura, se va a dar cuenta que fue el modelo para el cual este artista pudo hacer esta escultura, que es el centro de devoción, como decía, y de esperanza de mucha gente.
Entonces, como ya vamos a poder ver, voy a escuchar la entrevista que Marreros te ha brindado Teresa, cómo se acerca a Udilberto, cómo se interesa en su historia, pero antes que eso podemos hablar un poquito de quién es Héctor Marreros. Nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos a este santo popular justamente a través de la película y de la serie que hizo Héctor Marreros sobre Udilberto Vázquez Bautista. Y definitivamente Héctor Marreros es el cineasta más representativo de Cajamarca, con una amplia producción cinematográfica que nos muestra las costumbres, las tradiciones, el estilo de vida, las fiestas de Cajamarca. Cuenta él con un staff de actores, muchos de ellos autodidactas, que representan a estos personajes. Y en este caso, pues, su obra más destacada, con la cual él empieza incluso a tener presentaciones en el extranjero, fue esta obra de El milagroso Udilberto Vázquez. Mira, Héctor Marreros es un cineasta muy importante, forma parte de los fundadores, impulsores y promotores del denominado cine regional peruano, ¿no? Un cine que se diferencia radicalmente de las producciones realizadas en la capital, que tienen cierto perfil, ¿no? Estas películas rompieron por completo, metiéndose en temas tan complicados como el terrorismo, la memoria, lo social y en últimos años en el género del terror. Entonces Marreros en Cajamarca forma parte de un conjunto de cineastas importantísimos, entre los que está Omar Forero, está Pito Sarabia, Flaviano Quispe y Juliaca, está Palito Ortega Matute, fallecido recientemente, a Dorian Fernández, Morris. Entonces son un grupo de cineastas que generaron un movimiento y todo un fenómeno de creación y de producción en las regiones del Perú. Marreros es uno de los más importantes cineastas de Cajamarca. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, tenemos ahora la gran oportunidad de entrevistarlo, inevitablemente, saber también de cómo le va en medio de esta pandemia. Teresa pudo comunicarse con Héctor, que se encuentra en Chiclayo, y poder conversar sobre Udilberto, la forma en la cual él está trabajando en contra de estos aislamientos provocados por motivos de salubridad mundial y otros temas. Héctor Marreros, cineasta importante de Cajamarca, a continuación conversando con Teresa Arias Rojas. Fue culpable o inocente. El gobierno del general Velasco lo sentenció a muerte. Udilberto Vázquez, el último fusilado. ¿Qué tienes, Udilberto? Para hoy habrás nacido, Udilberto Vázquez. ¡Sáquenlos! ¡Ahí se han metido, carajo! ¡Fuego! Basada en la vida del santo del pueblo, Udilberto Vázquez, el último fusilado, escrita y dirigida por el cineasta Héctor Marreros y realizada por la primera productora del norte peruano, Fantasmita Producciones. Pronto, el gran Nos estreno. encontramos en este momento conversando con Héctor Marreros, cineasta cajamarquino, que tiene una amplia producción, tanto en cine como en series que se dan en la televisión local también. ¿Cómo te encuentras, Héctor? Un gusto poder conversar contigo. Muy contento, Teresa, y estamos acá confinados por esta etapa que estamos viviendo el mundo, que nos obliga un poco a estar en casa y a reivindicarnos, a reinventarnos un poco más, ¿no? ¿Tú te encuentras actualmente en Cajamarca? No, estoy en Chiclayo y estamos de acá manejando porque tengo proyectos, porque tratamos de producir desde esta época de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, voy a dirigir 3 cortometrajes, pero estamos vinculándonos con la poesía, ¿no? La poesía que es tan hermosa. Un peruano que radica en Miami, Juan José Borja, ¿no? Entonces ya estamos tratando de empezar esta grabación. Es mi primera vez que voy a convertir una poesía en un cortometraje, porque la poesía es el alma
de todo poeta, de toda persona. Entonces estoy muy encantado de hacer en esta época de pandemia con una serie de criterios de antemano que no limita mucho, pero que hay mucha expectativa, porque creemos que la única forma, Teresa, de que podamos vivir del cine los que lo hacemos es reinventándonos, como creo que lo hacen todos ahora, ¿no? ¿Desde cuándo te encuentras en Chiclayo? Fíjate, mi último día de rodaje fue el domingo 16, que era en Cajamarca en pleno carnavales, y que planificamos volver una semana a tomar tiempo porque venía el confinamiento del estado de emergencia, que pensé que jamás pensamos que se iba a prolongar, ni tampoco la magnitud de la pandemia, ¿no? No tuvimos no pensamos la magnitud, así que hasta el día de hoy no hemos vuelto a Cajamarca, y la película se quedó a casi 80% de rodaje, ¿no? Qué bonita señorita, que es mi última producción, que es la historia del carnaval. Gracias a Dios pude grabar las escenas más principales de la fiesta, las escenas que abarcan bastante actrices y músicos, ¿no? Porque más adelante yo creo que posteriormente jamás se lo puede volver a hacer eso por la misma epidemia que estamos viviendo, esta pandemia, ¿no? Y solo queda grabar un 20% y luego entrará ya lo que es a edición, la película, el montaje final, ¿no? Tú sueles trabajar también con un elenco de actores que vemos frecuentemente en tus películas y las series. ¿Cómo has hecho para trabajar con ellos? ¿Cómo están los artistas? Mira, generalmente este ha sido un tema siempre de debate, Teresa, porque Palito Ortega, que en paz descanse en Ayacucho, Flaviano Quispe en Juliaca, Henry en Puno, Niro en Huancayo, yo en Cajamarca, sacamos la vuelta al celuloide y hacemos esta propuesta de cine regional, que los críticos lo han llamado un montón de nombres: el cine cholo, el cine provinciano, el cine del otro lado, bueno, en fin. Este tipo de cine que nosotros hacíamos era un poco mal visto, porque decían que no podía llamarse cine, ¿no? Lo llamaban incluso videístas, llamaban, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaban que en provincia difícil casi encontrar escuela de formación actoral, escuelas de cine, ¿no? Entonces es un poco preocupaba, pero el tiempo lo ha demostrado, ¿no? Que grandes directores ahora, por ejemplo, encuentran actores naturales. Entonces ahí está el detalle, que nosotros, los directores de las regiones, trabajamos con actores naturales, que son policías, profesores, médicos, ¿no? Jueces tengo. Entonces yo tengo más de no sé cuántos centenares en estos 17 años haciendo cine de actores, ¿no? Pero que ellos, en la parte de la actuación, lo toman como un hobby, ¿no? Que no viven de la actuación, ¿no? Ellos tienen una carrera, son profesionales, ¿no? Y que lo toman los talleres gratuitos y colaboran, sueñan con salir a la pantalla, y verdad que somos una familia, porque el cine no es algo individual, el cine es colectivo. Entonces nos encontramos desde el director, que yo soy un autodidacta, ¿no? Porque yo de carrera soy historiador, y yo soy autodidacta porque me inicio en el teatro como actor, luego como director y luego como director de cine, que debutaría en el 2003, ¿no? Entonces, los actores, por esa parte, ellos no están sufriendo como lo sufrimos los artistas, ¿no? Los que estamos dedicados a estas cosas, porque, vuelvo a repetir, ellos tienen una carrera. Ellos la actuación lo toman como un hobby, ¿no? Que lo hacemos en un plan de colaborar con el desarrollo cinematográfico de cada región. Y la difusión de tus películas, hemos estado viendo que a través de las redes sociales se han estado apreciando en estas últimas semanas también. ¿Cómo has hecho estos contactos? Mira, Teresa, siempre detrás mío hay todo un equipo, está Liz, que es mi productora, y todo hay un equipo que hacen la comunicación. Entonces, desde que nosotros, yo hago mi primera película, Justicia Santa, en el 2003, arrancamos siempre con buen pie, porque enviamos a festivales como a la Academia Indígena de Chile, a Francia. Entonces, todos los festivales, yo tengo la tercera película peruana que llegó al 25 Festival de Múnich en Berlín en el 2007, ¿no? Entonces, mi película de Odilberto Vázquez tuvo la oportunidad de ser cubierta a la van premier por Telemundo, ¿no? Al Rojo Vivo de Miami, ¿no? Entonces, y luego he tenido muestras en Europa, en Casa América, ¿no? Que se llamó Cajamarca, con el 7º Arte de Oro en Cataluña. Lo mejor de Héctor Marreros fue 21 películas mías que se exhibió, y tanto en el Museo de Canfabra, ¿no? Asimismo en Ecuador y en Chile, que hemos estado entrando a estos festivales. Pero ahora, con esta época de la pandemia, Teresa, nos ha obligado a reinventarnos. Entonces hemos utilizado las redes sociales, que a través de plataformas como tu plataforma, por ejemplo, que nosotros proponemos, pero el objetivo es de que nosotros nos reinventamos, de difundir
porque no vamos a tener una cuota de pantalla. Lo dicen los productores, por ejemplo, de grandes productoras, ¿no? Porque en España ya se reactivó el cine, pero la gente va a un 75% y no se llena la cuota. Entonces, nosotros, los directores de regiones, va a ser muy imposible que nosotros consigamos ya cuota de pantalla, es decir, exhibición de nuestras películas. Y no nos queda otra cosa que transmitirlo a través de ciclos de televisión y de las redes. El otro punto es de que, por ejemplo, debemos aprovechar los canales televisivos que siempre han existido en las provincias, ¿no? Que tienen los municipios. Y ahora ese punto de vista es de que nosotros negociemos con las televisoras y para que a través de auspicios haya un porcentaje tanto para el director de la película y para el canal, ¿no? Este punto también lo tiene previsto, acabo de ver en unas conferencias que ha habido sobre la distribución y exhibición de la película en esta época de pandemia, lo están pensando los grandes directores, ¿no? Lo que antes nos criticaban a nosotros, decían, pero, por ejemplo, lo distribuye su película en televisoras, ahora es el nuevo mercado que está en las televisoras locales y las redes. Entonces, el público se va a acostumbrar a consumir. Y eso también nos obliga a los directores a hacer una película que durante los 10 minutos tiene que ser cautivadora, ser impactante, para que el espectador no se mueva, porque si la película está mal, lo van a cortar y se van a ir, ¿no? Entonces es muy diferente que tú asistes a una sala y están atentos. Y si está mal la película, igual van a sentarse a verlo, ¿no? Pero en este caso no. Entonces esta es una época que nos obliga a perfeccionarnos, a tener temas más reales, concretos, ¿no? Y sobre todo buscar este nuevo mercado que lo van a hacer todos los directores, me imagino. Bueno, nosotros hemos empezado desde que arrancó la pandemia, nos reinventamos con el equipo y hemos tenido aceptación, ¿no? Porque gracias a Dios se está viendo mucho con promociones tanto en Europa, en Perú y en otros países de Latinoamérica, ¿no? Director, nosotros queríamos también preguntarte acerca de una serie que vimos, tu autoría y también de la película, acerca de Gilberto, que es una historia realmente impactante. ¿Puedes contarnos un poco acerca de tu interés por este personaje tan peculiar que hay en Cajamarca? ¿Cómo así llegaste a conocerlo? Verás, mira, yo cuando me inicio en el mundo de la dirección, primero inicio como actor de teatro y muchos años hice teatro como actor y luego como director hasta el año 96, casi hasta el 2000. Pero yo quise ampliar mucho más mis miradas allá, hacer algo más trascendente y quise debutar en Lima con un cortometraje de una vida cotidiana. Pero yo muy bien recuerdo, mi madre, que en paz descanse, que ayer fue el cumpleaños de mi mamá, le comenté y me dijo, ¿por qué no hablas acerca del santo de Cajamarca? Y fíjate, yo siendo cajamarquino no me acordaba el nombre de Udilberto. Yo sabía que llamaba Udilberto, pero había escuchado porque soy cajamarquino. Y fíjate, yo regreso a Cajamarca y me intereso por el tema. ¿Quién es Udilberto Vázquez? Incluso hace poco se hizo un documental que yo mismo narro esto, ¿no? Que está en las redes, ¿no? Entonces, Udilberto Vázquez es un chocano que es acusado de una violación y muerte de una menor de edad, una niña entre 12 a 13 años en el distrito de Huambos, que pertenece a Chota, casi frontera con Chiclayo. Y es indicado y es detenido y fue sentenciado a 25 años, pero la apelación del abogado de oficio de ese entonces, el doctor Alarcón, apela y el presidente Velasco lo manda a fusilar. ¿Por qué lo manda a fusilar? Porque quiso ejemplizar. Lo fusilan el 11 de septiembre de 1970 y lo ponen en el cementerio de los pobres, ¿no? Y luego la fe popular del pueblo de Cajamarca es que comienzan a ponerle velitas y se comienza a hacer tan popular que concede milagros. Entonces, no solo para los cajamarquinos, sino que a la gente a través de los años se venían. Entonces, cuando yo inicio la carrera de director de cine, ya Udilberto había pasado como 30 años, ¿no? Entonces, este tema me interesó y lo averigué muy a fondo, y mi primera película se llama Justicia Santa, que justamente está basada en Udilberto Vázquez, pero la crítica opinó de que era un árbol que le faltaba hojas. Entonces yo le seguí mucho más de cerca, que en el 2006 estrenaría Milagroso Udilberto Vázquez, ¿no? La película completa, el largometraje, que fue mi película la que me abrió paso, ¿no? Porque la película tuvo la suerte de que venga de Telemundo, ¿no? De Miami, de Rojo Vivo, y me abrió las puertas a nivel Perú y a nivel internacional.
Entonces yo a Udilberto lo considero como el santo del pueblo, que la fe popular lo ha canonizado, no la iglesia. Incluso te cuento, yo lo considero como un santo mío, un patrón mío, y que cuando yo inicio en el cine, ese año nació mi hijo. Entonces mi hijo se llama José María Udilberto, en un homenaje a Udilberto, con un agradecimiento a todo ese boom que me lanzó al mercado, y luego hice la miniserie que tú mismo has visto, son 5 capítulos que se llama Los Milagros de Udilberto Vázquez, que son testimonios de gente que han vivido en vida, ¿no? Entonces esos capítulos han estado pasándose en las televisoras locales en Cajamarca, y ahora se está planificando hacerlo a través de las redes y en otras ciudades. Y en esta investigación que hiciste, ¿pudiste conversar con gente que ha tenido testimonios de milagros? ¿Pudiste llegar a la familia de Udilberto? Claro, porque cuando la película sale, vino Frecuencia Latina del reporte semanal, que fuimos a hacerles entrevistas a la hermana, a la señora Josefa, y al hermano, ¿no? El hermano que mucho habla la prensa, como la crónica, hablan mucho de esa época, la prensa del hermano, ¿no? Del que Udilberto tapó, se llama Segundo, y hablamos con el medio hermano, el niño que dice la prensa, la crónica, el niño que lloraba esa madrugada cuando lo fusilaban, y a quien le entregaron las cosas, su medio hermano, que es Guillermo Huancaruna. Con él habló Frecuencia Latina y también los señores de Telemundo, ¿no? Porque este emblemático que lo estudian, la carrera de Derecho y Sociología, son temáticas que hacen, incluso hay tesis. Entonces pudimos hablar con la hermana, y yo, para hacer más la investigación, más profundizar, Teresa, tuve la suerte de entrevistarlo a la esposa. La esposa me contó pasajes, y su hija se llama María del Carmen Vázquez Chunque, que vive en Chiclayo, ¿no? Que estuvo para el estreno de las 2 películas y parte del rodaje. Pero de ella lo que me puede contar, como yo le he dicho a la prensa, por ejemplo, no me da mucha certeza, porque ella en ese entonces, cuando él lo fusilan, ella recién nacía. Pero lo que sí tengo el testimonio es del hermano y de la esposa, que ha fallecido la esposa, ¿no? Yo tengo los documentos, me entregaron la partida, la libreta, pero todo el mundo ha buscado en los archivos del Poder Judicial el expediente, que fue una orden de Velasco que fue incineraron. Y a través de esta investigación yo me gradué incluso de historiador con la película de Udilberto Vázquez, y mi tesis se llama El caso de Udilberto Vázquez, es mi tesis, ¿no? Que junto a otros fusilamientos de la época, ¿no? Que se ha hecho toda una investigación, y entonces mi tesis estuvo abocada a lo que es Udilberto Vázquez. Y el otro personaje importante de esta historia, la madre de la niña fallecida, ¿se pudo conseguir información sobre esta niña, sobre su familia? Sí, mira, los archivos lo tiene el reporte semanal, que nosotros fuimos a la entrevista, y la señora Carmen, la madre de la niña, nos atendió muy generosamente, ¿no? Entonces fuimos a ver donde la casa en Guambos, donde vivían. Todo indica que eran parientes, ¿no? Tanto la familia, eran familiares, ¿no? Pero a la pregunta que lo hace la prensa, tanto peruana como de Estados Unidos, la Telemundo, le preguntan, ¿no? Dice, ¿por qué usted asegura que Udilberto lo había ultrajado a la niña, ¿no? Y la señora dice, yo no he dicho eso. Pero entonces dice, pero usted declaró. No, yo no declaré. La que declaró es una barajera. ¿Por qué? Porque Guambos es una zona donde son bastante la gente creyente en la brujería, ¿no? Entonces la señora Carmen asegura que ella no dijo nada, sino que la barajera dijo, el que no viene al velorio es porque lo ha hecho, ¿no? Y Udilberto, él traía grano de Chiclayo a Chota, ¿no? Donde él vivía, Guambos, exclusivamente. Y ese domingo que él no llega, que la niña lo estaban velando, la barajera aseguró que era alguien, pero no dijo quién. Y luego, cuando a él lo detienen en el puesto de Guambos, lo detiene el sargento, el guardia civil Jorge Marreros, un pariente mío, a los 5 días le iban a dejar libre porque no dejaban nada. La señora se presenta con una criatura más o menos entre 9 años, que ella misma asegura que no aseguró haberlo visto con la niña, pero no se tuvo ninguna prueba, ¿no? Porque de un niño no pudieron comprobar esas cosas, ¿no? Entonces la señora Carmen en ningún momento ella afirmaba, ¿no? Entonces eso es lo que le llamaba más la atención, ¿no? Porque ella no estaba segura si era la mamá de la niña,
no pudo asegurar y ella en todo momento cerraba que ella no había dicho esas cosas, que fue la barajera quien aseguraba que había sido. Caso muy misterioso. Para la comunidad de Cajamarca, ¿cuál es la historia oficial de Udilberto? Cuando yo lo entrevisto al señor Jaime Alcalde, que era el PIP, el alcaide de la cárcel, porque la cárcel estaba a 2 cuadras de la Plaza de Armas de Cajamarca, que ahora funciona un jardín ahí, donde lo fusilaron, él habló mucho con Udilberto. Entonces nosotros lo que tenemos la investigación es a través de testimonios, ¿no? Entonces el alcaide, el PIP que está vivo ahora, él declara, dice que cuando él lo interrogó, por muchas veces que lo trajo, dice, en todo momento notó una serenidad, y la madrugada que a él lo tocó sacarle con los guardias republicanos para que vaya al pelotón, lo encontró rezando y deletreaba la Biblia. Entonces en la última conversación que él tuvo, de acuerdo a la versión del PIB, del oficial de ese entonces, agarró y él comenta que le venció sus lágrimas porque era muy joven y lo encontró con una serenidad increíble. Dice que ellos estaban en ese mundo y cuando son culpables hubiera estado desesperado, gritando, pero dice él totalmente nada. Simplemente cuando le dijo cuál era un deseo o algo que él puede hacer, Udilberto le contestó, le dijo que le cuide a su madre, y a la pregunta le dijo, pero si tú eres inocente, ¿por qué no dices quién lo ha hecho? Y te pueden perdonar. Y la respuesta de Udilberto, esto que hasta la crónica lo cuenta, el periódico, fue de que dijo, no hay nada más hermoso que dar la vida por un hermano. O sea, lo que asegura tanto el guardia republicano que le tomó también la copia de las prendas, todos aseguraban que había sido el hermano, porque según se llama su hermano, tenía varios niños, ¿no? Varios hijitos, y él es el que se autoculpó, ¿no? Y otra cosa que cuando lo capturan, en ese entonces la PIP le había sometido a muchos castigos duros que lo obligaron a hablar, y eso le dijo ante el doctor Alarcón, porque es muy curioso que en Cajamarca el doctor Alarcón aún vive, el abogado de oficio, ¿no? Y el doctor a esa pregunta, él dice pues que era simplemente de oficio, ¿no? Y que él no pudo hacer nada más porque ya venía una orden del gobierno de Lima, ¿no? Eso era lo que se ha podido comprobar. La versión, entonces, por eso yo creo que su inocencia, Teresa, su inocencia lo ha vuelto, esa energía lo ha vuelto un santo, y por eso que no solo vienen ahora de Cajamarca, sino que vienen de diferentes partes del país y del extranjero. Así es, cuando nosotros visitamos la ciudad de Cajamarca, pues vimos en el cementerio que tiene un lugar muy especial, independiente del resto de lápidas. Tiene una especie de santuario con velas, con un altar, una escultura de su retrato y gente siempre poniéndole velas y rezando. Es realmente milagroso. Sí, claro, mira, yo hice mucha investigación, por ejemplo, cuando lo fusilan no se tenía una idea de la imagen de Udilberto, de una foto, ¿no? Entonces, a raíz de que la esposa con la hija me entregarían la foto original, es de que salen las imágenes ya de Udilberto Vázquez. Por eso que las fotos que salen a la venta, las estampitas, esas fotos son de la película, la foto verdadera de Udilberto Vázquez. Entonces, los milagros, por ejemplo, hay mujeres que un tiempo la municipalidad con la beneficencia pública de Cajamarca lo quisieron clausurar debido a que se encontraba, por ejemplo, una serie de cosas, por ejemplo, velas con agujas, rocotos, ropa interior, no rojas, velas verdes, velas negras, velas amarillas. Hasta se hablaba de fetos, ¿no? Wow. Y entonces lo que cada una de esas cosas, por ejemplo, tenía un motivo. Entonces los sociólogos se afrontaron y comenzaron a investigar, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, se hablaba con una mujer del campo, ¿no? Que una vez estábamos poniendo las velitas y veíamos que ponían velas negras de cabeza, ¿no? Todo es todo un mito, ¿no? Entonces lo que nosotros a la pregunta era de que esas velas existían para el castigo, ¿no? Que se había perdido sus cosas. Y había ropa interior de mujeres, por ejemplo. ¿Para qué era? ¿Por qué? Porque por la fertilidad, ¿no? Había mujeres que no pueden tener hijos, entonces se les hacía el milagro de la fertilidad. Gente que va por sanación, gente que va, por ejemplo, en el caso de la miniserie que yo toco, es el caso de una pareja de bambamarquinos que caen con droga, ¿no? Con 5 kilos, se asegura que caen, ¿no? Entonces el hijo, cuando cuenta el testimonio, es de que la mamá y el papá estaban en la cárcel, los iban a sentenciar como a 20 años. Y él escucha de que en el cementerio existe Udilberto Vázquez y que es milagroso. El muchacho va y lo pone las velas y él asegura
que lo absolvieron tanto a la mamá como al papá. Después un caso muy sonado también en Cajamarca de la muerte de una muchacha, ¿no?, que tenía un romance con un guardia de seguridad. Entonces él cuenta el testimonio que a él lo inculparon porque él no lo mató. Y cuando lo pusieron las velitas antes que lo sentencien, fíjense, dice que se apareció el testigo, ¿no? Toda la miniserie está a base de los testimonios que aseguran, y esa gente siempre los ves. Entonces, incluso hay, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, la gente va temprano porque esos días son para milagro, y los martes, jueves, sábados, algunos creen que lo ponen para castigo. Lo que se siente es, yo te digo, que es una energía muy positiva. Yo creo que esa energía de él, de su inocencia, porque al momento de que cuando dan el tiro de gracia, esa energía que él soltó fuerte, gritó su inocencia, eso lo transforma en un ser especial, ¿no?, en una energía especial en esa tumba, porque ahí están sus restos, ¿no? Incluso cuando se estrenó la película, la iglesia, yo tuve muchos problemas, ¿no?, porque la iglesia católica de Cajamarca se opusieron mucho a la película, ¿no? Y lamentablemente que no se prestaban al diálogo, sino que tuvo que ser a través de la prensa, en que yo declaraba de que yo no lo había canonizado, yo no lo había hecho santo, sino que es un santo popular. La palabra santo popular es decir, la fe del pueblo, no la iglesia ni yo, ¿no? Entonces simplemente lo que se había difundido, lo que está difundiéndose es la fe popular. Y además un trabajo de investigación por parte tuya como historiador, también la búsqueda de fuentes, el retrato que conseguiste, y quizá todo ese trabajo riguroso de investigar sirvió también para que la comunidad también tenga aún más fundamentos para reivindicar este santo popular, incluso el tema del retrato. Por supuesto, Teresa, por ejemplo, mira, cuando vas a Cuenca, en Ecuador, para mí fue un balde de agua fría que cuando tú vas a Chota y preguntas por Udilberto, no lo conocen, en su tierra no lo conocen, donde él vivió no lo conocen, donde él vivió hasta cerca de los 30 años que vivió, no lo conocen ahí. Pero qué curioso, te vas a Cuenca y lo hacen una fiesta increíble, una fiesta, pero fiesta patronal, a Udilberto Vázquez. En Selendín, en Cajamarca, es otra fiesta patronal, en Mamamarca, en Lima. En mismo Lima, sé que Corate, cuando salió la película, vino una comisión y me pidieron que les obsequie una foto, ¿no?, la película. Entonces yo generosamente, y a la pregunta para qué era, ellos lo hacen su fiesta patronal en Lima, lo celebran, y no solo son un día, sino que son como con novenas. Entonces cada vez más se amplía. Por ejemplo, en estos últimos años, por ejemplo, el año pasado, yo he tenido la oportunidad de ir en Baños del Inca, que es un sitio turístico muy bonito de Cajamarca, donde, fíjate, por casualidad llegué a la fiesta que lo celebra un carpintero, que él asegura que su hijito estaba muy mal, grave, y no encontraba medicina, pero cuando lo pasó con las velitas, le limpió con las velitas, el señor se ha curado, y ahora ese bebé es un joven, ¿no? Entonces todos los años, para mí era algo desconocido que lo hace sus fiestas, pero tendrías que ver la magnitud de la gente que va, esos altares, las velas, es todo un rito, es todo un fenómeno. Y yo, por ejemplo, la película tuvo suerte porque es algo emblemático, y yo tampoco no he podido entender a los guías de turismo, si Cajamarca tiene esta cripta que ustedes han ido a ver, ¿por qué no declararlo como un circuito turístico de Udilberto Vázquez, que es un caso emblemático? No es porque yo creo que el turismo es el desarrollo hoy en día, ¿no? Entonces nosotros a través del cine hemos tratado de vender esto, ¿no? Entonces, Udilberto, esa fe que existe es una fe popular de propios y extraños. Mira, ahora 50 años de su muerte, recién en septiembre, el 11 de septiembre del año pasado, ha sido una fiesta increíble. Este 11 de septiembre es otra fiesta, pero no sé si irán a hacerlo, porque son noches y días y procesión y todo, ¿no? No solo en Cajamarca, te voy a repetir, lo hacen en diferentes sitios. Es increíble, ¿verdad? Qué interesante lo que nos comentas, y vamos a estar atentos entonces al 11 de septiembre, dices, que es sí, es la fiesta, fecha. Pero por la pandemia no sé, Tere, cómo ir a hacer, ¿no? Veamos también cómo se resuelve esas celebraciones a través de las redes sociales. Yo quería decirte algo, yo te voy a pasar de repente el link de un corto documental que se hizo para una universidad de Chiclayo, que se llama Del Paredón a Santo.
que está basado en Udilberto Vázquez, ¿no? Tiene 9 minutos, y en esa investigación se descubre, por ejemplo, de que Udilberto no es cajamarquino, él es chiclayano, él nace en Chongoyape, sino que migran a Huambos, porque Chongoyape con Huambos está muy cerca, ¿no? En sí, Udilberto fue chiclayano, ¿no? Lo que no sabe la mayoría de la gente, ¿no? Y eso en sus documentos, en su partida de nacimiento está, que nace en Chongoyape, Chiclayo. Esa premisa te lo doy a ti, ¿no? Eso que se investigó, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Entonces vamos a verlo. Hombre. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, éxitos también en este corto que estás realizando con un tema literario, que también esperamos poder Sí, la poesía. Apreciarlo muy pronto. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a todo tu equipo. Y muy contento de conversar con vos, hombre. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao. Porque amamos nuestra historia y nuestra identidad cultural, somos defensores del patrimonio. Y antes de finalizar, vuelven nuestros amigos de la tribu de narradores con un poema de Jorge Luis Borges titulado El Amenazado, a cargo de Manuel Barba. Entonces, con ustedes, la tribu de narradores y Jorge Luis Borges con El Amenazado. Es el amor. Tendré que ocultarme o huir. Crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus males y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Poema El Amenazado, del maestro Jorge Luis Borges, de su libro El oro de los tigres. Ajá. Para ti, mi diosa del mar. ¿Te cantan? Los cuantos de Ica. Ajá. Sabrosura.
Ojalá podamos ver pronto aquellos proyectos que contigo ha conversado y contigo ha anunciado, ¿no? Y sobre todo que aquellas exclusivas que te ha dado, como por ejemplo haber descubierto el verdadero lugar de nacimiento de Gilberto, sirva para futuros investigadores acerca de esta figura tan polémica de la devoción popular en Cajamarca. Así es, y también ver cómo los cineastas están realizando diferentes actividades de difusión de su obra a través de las plataformas virtuales, así como muchas producciones artísticas están haciendo uso de estas plataformas para continuar conectados con el público y ayudarnos a nosotros a tener un espacio de disfrute y de acercamiento al arte y la cultura a través de sus creaciones. Los museos empiezan poco a poco a abrir sus puertas, las salas de arte también. Poco a poco empezaremos a reunirnos, a juntarnos. Pasaremos esta temporada con un largo invierno y podremos salir nuevamente a visitar esos espacios que contienen historias, los espacios que albergan el arte y la cultura, espacios para respirar, espacios para recorrer, caminar, como son museos, la ciudad, nuestro barrio, aquellas calles que todos nos son vedadas. Pronto, amigos míos sociales, estaremos ahí, todos juntos, caminando por otras provincias y regiones que iremos visitando. No vemos la hora de poder empezar nuevamente y tomar actividades. Gracias por la entrevista y nos vemos en el siguiente podcast.